nuestro diseño constitucional está para tratar al presidente, como se decía antiguamente, como decía don Manuel Vicente Villarán, como un virrey sin oidor. Ya les había avisado, les había adelantado que Benji Espinosa, abogado penalista y ex abogado de Pedro Castillo, está con nosotros. Bienvenido, doctor Espinosa Exitosa. Karina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y mencionaba lo de Pedro Castillo porque el día de hoy se ha sabido, y quería una reacción sobre el tema, de que Dina Boluarte ha interpuesto, o en el peruano ha salido una especie de una demanda competencial. Le ha dicho a su procurador que haga una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, esto se debe a que ella no está contenta con las investigaciones, quieren que no se le investigue como se le investigó, hasta donde se llegó a investigar a Pedro Castillo. ¿Se puede entender así? Yo tengo la lectura de que sí, que el marco de la demanda competencial, que según se ha sabido es por menoscabo a las funciones del Ejecutivo y concretamente a la figura del presidente de la República, debe entenderse como que el Tribunal Constitucional debe resolver por fin la controversia en relación a los alcances y la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que establece la figura de un presidente que tiene una inmunidad cuasi absoluta. Pero usted me dice, por fin, todavía esa controversia no se definió cuando Patricia Benavides dijo, se investiga a Pedro Castillo, usted era su abogado. ¿Ya eso no crea un precedente? No, porque lo resolvió el Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional todavía no ha interpretado los alcances del 117. Creo que va a ser ahora propicia la oportunidad para que se pronuncie sobre su significado, sobre los alcances y sobre los límites que establece el 117 de la Constitución. Entonces, cuando la presidenta de la República dice, me está menoscabando el Poder Judicial y el Ministerio Público, es decir, porque el Ministerio Público no allana si es que el Poder Judicial no da el visto bueno. Cuando hemos visto que Harvey Colchado fue con el torito y rompió la puerta de la presidenta de la República, que le molestó muchísimo, yo supongo que a raíz de esto está pidiendo una protección y le está diciendo al Poder Judicial, di si eso es legal o no, entonces vamos a ver que el Tribunal Constitucional va a tener que definir si eso es legal o no. Exacto, el Tribunal Constitucional va a tener que definir, primero, si es posible o no investigar a un presidente de la República en funciones, en ejercicio, fuera del supuesto del delito de traición a la patria. Por ejemplo, por enriquecimiento ilícito, caso Rolex, o por cohecho, como se ha planteado. El Tribunal Constitucional va a definir a partir de ahí, si por ejemplo estableciera que no es posible esa investigación, si no hay investigación, no hay allanamientos, no hay incautación, no hay ninguna medida que se soporte en una investigación. Todo se congela, hasta que ella sale hasta el 29 de julio del 2026. Pero es una posibilidad. Pero todos los peruanos nos quedamos como que es un rey, tiene el poder absoluto, como usted me dice. ¿Qué pasa si hace algo el presidente de la República? Nosotros tenemos que soportar al presidente de la República, que no se le investigue hasta que salga de su mandato. Y cuando hemos visto que hay una lucha anticorrupción que cada vez es más profunda y galopante en el resto del mundo. Sí, por supuesto. Y yo siempre he sido un firme defensor de que hay que mirar a quién le corresponde esa responsabilidad. Cuando yo defendía a Castillo, yo dije, el Congreso, el cuerpo del Congreso, la mayoría de los congresistas, son muy críticos en decir que al presidente Castillo se le investigue y que no puede utilizarse el 117 como un escudo protector y hay que luchar contra la impunidad. Pero la pregunta es, desde que Castillo cayó hasta hoy, en el Congreso se ha debatido una reforma del 117 para incluir, por ejemplo, que un presidente pueda ser investigado por corrupción o por organización criminal, que son delitos ciertamente graves. ¿Lo han hecho? No, no lo han hecho. Se la han pasado legislando sobre otro tema. Pero este tema, que es tan trascendental para la salud democrática de nuestro país,
ha sido simplemente rezagado, olvidado y puesto en el baúl de los recuerdos. ¿Y eso lo puede hacer el TC? El Tribunal Constitucional tiene la tarea de definir si en realidad la interpretación que hizo el juez Checkley en su momento y que confirmó la Sala San Martín, el Poder Judicial, es una interpretación correcta o no. Porque claro, los jueces tampoco es que han abierto toda la puerta, han semiabierto la puerta, han dicho solo investigación preliminar y no más. No acusación. Exacto. Entonces, el Tribunal Constitucional, un escenario, dice, no, el Poder Judicial ha interpretado mal porque está interpretando la Constitución desde el Código Procesal Penal y ese es un error. Segunda opción, puede decir el Poder Judicial estuvo bien, ¿no es cierto? Porque ha hecho una interpretación de cara a las circunstancias actuales de lucha contra la impunidad. O puede decir, en realidad, la interpretación del 117 debe ser de otra manera y debe permitir incluso que se formalice investigación preparatoria. O sea, el Tribunal Constitucional va a definir, conforme al 117, cuál es el tratamiento de la figura presidencial cuando se presentan estos escenarios donde las carpetas fiscales proliferan y las disposiciones fiscales inundan Palacio de Gobierno. ¿Y qué cree usted? En realidad, que ya pasamos la época de Castillo, está la sucesora, y que hemos visto los Rolex en la mano y la ausencia de ella para una cirugía plástica, pero que no es tan superficial la cosa, sino que no hubo la presencia presidencial durante unos días y no nos enteramos que pasó el poder, que traspasó el poder. Entonces hay ciertas cosas que debieron explicarse y ahora podría ser que el Tribunal Constitucional diga, no, retrocedemos. Sí, es una opción. Mi posición jurídica es invariable y no ha cambiado. Creo que el 117 de la Constitución, nuestro diseño constitucional, está para tratar al presidente, como se decía antiguamente, como decía don Manuel Vicente Villarán, como un virrey sin oidor. Ese es el presidente de la República, está acorazado. Ahora, ¿que debe cambiar? Sí, pero tal como está la norma constitucional, creo que blinda y protege al presidente y creo que abrir investigación como se ha hecho es trastocar los textos constitucionales y el espíritu del constituyente. De manera que el Tribunal Constitucional tendrá un trabajo peliagudo y complicado. A mí me parece, tengo la impresión, que lo que el Tribunal Constitucional va a decir es las investigaciones de Boluarte deben congelarse. Y ahora, eso tendría un efecto también en Pedro Castillo. ¿Ah, sí? Por supuesto. ¿Cómo? Porque, pero que la cosa no es retroactiva o no, o todo que favorece al investigado se utiliza. Exacto, y lo has dicho bien, Karina. Porque, voy aprendiendo. Claro, porque en principio el Tribunal Constitucional tiene una regla en sus decisiones, no tienen efecto retroactivo. Sin embargo, acá hay que precisar que siempre que hay una disposición, práctica, ley o norma que pueda favorecer, beneficiar al imputado, entonces ahí no hay límite del tiempo. O se aplica hacia atrás retroactivamente o se aplica hacia adelante ultraactivamente. Pero, ojo, que no va a regresar a la presidencia de la República porque él se sacó solito por el golpe de Estado. Claro, no alcanzaría ello, pero lo beneficiaría, por ejemplo, procesalmente, porque podría darle armas, por ejemplo, para poder pedir un cese de prisión preventiva amparado en esta nueva circunstancia, la nueva decisión del Tribunal Constitucional. De manera que yo creo que el Tribunal Constitucional va a hilar fino. Creo además que los magistrados tienen que hacer una labor lo que le corresponde, aplicar el derecho constitucional. Porque si el Tribunal Constitucional va a hacer una interpretación, por ejemplo, para favorecer a Dina Boluarte, pero para perjudicar a Castillo, estaría haciendo muy mal. Lo que tiene que hacer es aplicar el derecho sin mirar a quién aplica el derecho, con la venda sobre los ojos. ¿Tiene tiempos? Tiempos, a ver, una demanda competencial, vamos a hablar. Una admisión, solo la admisión, a ver si voy a ver el fondo o no. El Tribunal Constitucional estila en la práctica unos 30 días en caso de 3 sentencias. Luego, el fondo puede resolverse entre 3
a 6 meses. Entonces vamos a tener todo el 2024 en la discusión de los alcances del 117 de nuestro texto constitucional. Y le había dejado yo una pregunta porque veo que hay una lluvia de amparos. A todo el mundo le aceptan el amparo, pero no veo que esto se replique con la gente pobre que también tienen amparos. ¿Es así de rápido? No, hay un fenómeno de amparitis. Nuestra justicia está padeciendo un fenómeno de amparitis. Amparo por acá, amparo por allá. Sería bueno, Karina, que las personas que no tienen poder, que los anónimos, puedan recibir la misma justicia que se brinda a otras personas. Yo, que soy un abogado litigante, padezco en causas en las que las personas, evidentemente, no han tenido ningún cargo prominente, ni han sido algo en el Estado, ni han tenido algún reflector mediático, con lo cual esas personas padecen procesos constitucionales larguísimos, de años sin respuestas, cautelares que se demoran meses en ser resueltas cuando se supone que son medidas urgentes, procesos de habeas corpus y amparo que se demoran años y al final lo peor es que te deniegan la justicia, ni siquiera te dan protección, amparo, como dice su nombre. Deme ejemplos, porque yo sé que son para recibir pensiones, para recibir indemnizaciones, para recibir medicamentos. De eso estamos hablando. Claro, personas que se están muriendo y necesitan determinados medicamentos. Por ejemplo, hay procedimientos largos que tienen que seguirse para personas cuya vida e integridad están en riesgo para que el Estado pueda asumir los gastos para que ellos puedan ser operados en el extranjero. Eso se resuelve en amparo, pero para que el Estado te dé protección en el amparo demoran años. Y lo que es peor, después de 4, 5, 6, 7 años litigando, te dan un portazo en la cara y te dicen, no tienes razón. ¿Y cuáles son sus argumentos? Puro formalismo, pura burocracia. Siempre encuentro esa frase cliché. Esto no es un asunto de trascendencia constitucional. No hay una violación al contenido esencial de los derechos. Claro, si hay violación contenido esencial de los derechos cuando te conviene. Entonces tenemos una justicia bidireccional que a determinadas personas les concede todos y a los otros nada. Es decir, solamente cuando tienes poder, cuando eres mediática, cuando tienes plata, hay los amparos y hay esta amparitis. Pero cuando eres un anónimo, cuando eres pobre, ahí no se acuerda de ti. Ahí la justicia no es para ti. Exacto, hay un problema en nuestro sistema de justicia constitucional. No voy a generalizar. No son todos los jueces, no son todas las causas, pero la inmensa mayoría, Karina. Y creo que las personas que nos están escuchando, los litigantes, o sea, las personas que padecen un problema, que tienen un amparo, por ejemplo, en donde están litigando la pensión, pero la pensión no solo es un asunto de dinero, es un asunto de dignidad y de vida para gente que es octogenaria, nonagenaria. Tiene que haber una priorización en sus casos. Su caso tiene que resolverse en días. Los habeas corpus, ¿sabe lo que dice la ley? Que una detención arbitraria en 3 días debería estar resuelta. Se resuelve en 3, 4 años. ¿Qué es eso? ¿Una causa para que llegue al Tribunal Constitucional después de 3 a 4 años? Eso de verdad es justicia. Justicia que tarda no es justicia. Así de sencillo. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Hemos estado con Benji Espinosa, abogado penalista, que nos dice también lo duro que es para las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Los que no somos procuradores, los que no somos fiscales de la nación, los que no somos ministros, los que no somos políticos, tener un amparo que ahora parece que todos los que salen en tele y que son funcionarios públicos sí tienen. Muchas gracias por estar aquí. Karina, Muchas gracias.